A continuación, dialogaremos sobre la ecografía pulmonar focalizada. La ecopulmonar es una prueba imagenológica que está en constante evolución. Desde los trabajos de Francois Jardin en torno a 1989 hasta las investigaciones más recientes elaboradas por el Dr. Lichtenstein, que lo mencionaremos mucho en esta charla. La ecopulmonar, en relación a otros imagenológicos como la tomografía axial computarizada de tórax o la radiografía de tórax, tiene varias ventajas, empezando por la ausencia de radiaciones, la portabilidad, un menor gasto económico, además de permitir hacer evaluaciones dinámicas en tiempo real. Sin embargo, existe una pequeña limitación en cuanto a la obtención de imágenes ecográficas pulmonares, y esta limitación es dada por la dificultad que puede generar la presencia de aire o la existencia de huesos para la obtención de imagenológicos por medios ecográficos. Adicionalmente, la ecografía pulmonar, en relación a otros estudios de imagen, es más dependiente del operador. Sin embargo, la identificación de signos grandes, como los que describiremos, el signo del código de barras, la existencia de líneas B o la identificación de perfiles mediante protocolos como el BLUE, tiene una curva de aprendizaje relativamente corta. Debemos tener en cuenta un principio cuando hablamos de ecografía pulmonar, y es el hecho de que la ecografía pulmonar per se no es un método diagnóstico. No podemos interpretarlo de manera aislada, por lo cual la ecografía no debe utilizarse como sustituto de otros exámenes, como por ejemplo la tomografía axial computarizada de tórax o la resonancia magnética, que en comparación a la ecografía pulmonar tienen una mayor especificidad y sensibilidad para identificar otras alteraciones. Además, retomando la idea principal que les había mencionado, la ecografía pulmonar no es un método diagnóstico único, sino que debe interpretarse en consonancia a una anamnesis y un examen físico integral. La ecografía pulmonar en los servicios de medicina intensiva y en el contexto de emergencias ha tenido una gran utilidad con la aplicación de protocolos como el Bedside Lung Ultrasound in Emergency, conocido como BLUE, que lo describiremos más adelante. El protocolo BLUE, en pocos minutos, puede orientar hacia la anoxia de una falla respiratoria aguda, puede identificar edemas agudos de pulmones, puede identificar exacerbaciones en consonancia con la clínica de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede identificar patrones compatibles con neumonía y también hallazgos que podrían orientarnos a una embolia pulmonar, como iremos viendo a lo largo de esta conferencia. La ecografía pulmonar en los cuidados intensivos es una herramienta holística. ¿Por qué? Ya que cuando nosotros logramos comprender cada uno de sus componentes, su significado y el por qué, podemos tener un entendimiento integral del paciente. Y la ecografía pulmonar debe ir de la mano de la ecografía cardíaca focalizada, tanto que muchos protocolos evalúan tanto componentes de exploración cardíaca como componentes de exploración pulmonar, y esto se debe al hecho de que ambos en conjunto otorgan gran información sobre las etiologías particulares de la descompensación de un paciente o las etiologías particulares de un tipo de choque que pueda estar presentando un individuo en cuestión. Y en este orden de ideas, cuando nosotros hablamos de ecografía pulmonar, debemos mencionar los trabajos del Dr. Lichtenstein. Y quiero traer a colación el proyecto Lucifer. El proyecto Lucifer, que significa Lung Ultrasound in Critically Ill Favoring of Radiation, es un trabajo
que tiene como objetivo limitar en 1/3 las radiografías urgentes al lado de la cama y en 2/3 las tomografías computarizadas urgentes en las próximas décadas, considerando las limitaciones que per se tienen estos últimos dos para clínicos imagenológicos. La radiografía tiene una limitación muy grande y es el hecho de que se sabe que la radiografía de cabecera en el contexto del paciente críticamente enfermo o del paciente que tiene un trastorno que amenaza la vida es un examen con muy baja sensibilidad. En este tipo de población, la radiografía de tórax tiene una sensibilidad de 60-70%. Es una herramienta subóptima en los cuidados intensivos, mientras que la ecografía no. Y en el caso de la tomografía axial computarizada de tórax, si bien es un método imagenológico más sensible y específico, tiene una limitación muy grande. Y esa limitación es el hecho de que la tomografía requiere que el paciente esté hemodinámicamente estable para poder realizar el respectivo estudio. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una evaluación pulmonar, la realizaremos utilizando 3 tipos de transductores principales. Se debe realizar una exploración con un transductor lineal o de alta frecuencia, 7.5 a 10 o 15 MHz, un transductor convexo de 2 a 5 MHz y un transductor sectorial de 1 a 5 MHz. El transductor lineal, que es un transductor de alta frecuencia, profundiza menos en el tejido, pero ofrece una mayor resolución para el estudio de la pared torácica y de la pleura, mientras que el transductor convex y el transductor sectorial, que son ambos transductores de baja frecuencia, permiten evaluar estructuras más profundas, por lo cual son útiles para poder identificar derrames. El modo M va a ser imprescindible para poder diagnosticar entidades como el neumotórax, cuando se pierde un signo que vamos a describir a posteriori, que es el signo de la playa y el mar, y encontramos presente el signo del código de barras, que es un signo orientativo de neumotórax. En el contexto de los cuidados críticos y en el contexto de la medicina de emergencias o de urgencias, lo primero que se debe destacar cuando hacemos una exploración pulmonar, y esto debe quedar muy claro, es el neumotórax, porque un neumotórax rápidamente puede evolucionar a un neumotórax a tensión y puede llevar a un choque obstructivo, según la clasificación de Weil, y esto se asocia con muerte. Además, que el choque obstructivo causado por un neumotórax a tensión rápidamente puede ser corregido mediante la inserción de un tubo a tórax o mediante la descompresión a través de toracentesis. Ahora, para poder evaluar el tórax, se recomienda dividir el tórax en 2 hemitórax y cada hemitórax lo vamos a dividir en 4 segmentos: segmento superior externo, segmento superior interno, segmento inferior externo y segmento inferior interno. Esta es una forma de poder explorarlo. El protocolo Blue, como veremos más adelante, plantea que dividamos el tórax en un punto Blue superior e inferior. Esto lo veremos más adelante. Y otra forma para poder hacer una evaluación integral de los pulmones es ubicar el transductor en un inicio a nivel de el borde paravertebral sobre los espacios intercostales. Y una vez nosotros hayamos localizado ese espacio intercostal adyacente a la línea paravertebral, empezamos a recorrer todo el espacio intercostal hasta poder llegar a la zona paraesternal y repetimos esta maniobra en todos los espacios intercostales desde las bases hasta los vértices. Anatómicamente así localizaríamos el transductor, estos son los respectivos componentes, así evaluaríamos entonces mediante un transductor lineal o de alta frecuencia a lo que viene a ser la línea pleural o las estructuras más superficiales de la cavidad torácica.
La información del tórax la podemos obtener mediante modo M y mediante modo bidimensional. El modo B, como ustedes saben, obtiene imágenes bidimensionales en movimiento, mientras que el modo M obtiene imágenes unidimensionales en movimiento. Entonces recordemos, cuando algo es negro es porque no refleja ninguna onda sonora y esto se conoce como anecoico, como ocurre con el caso de los derrames pleurales. Cuando la ecogenicidad se asemeja a la del tejido adyacente, esto se conoce como isoecoico. Cuando algo es más intenso que el tejido, se denomina hiperecoico. Y cuando algo es un poco más débil que el tejido adyacente, como por ejemplo las masas pulmonares periféricas, el tejido se va a describir como un tejido hipoecoico. Y en relación a la sensibilidad y la especificidad que puede tener el ultrasonido, vemos que para las efusiones pleurales el ultrasonido tiene una sensibilidad de 94% y una especificidad de 97%. Para las consolidaciones alveolares, una sensibilidad del 90 y una especificidad del 98. Para el síndrome intersticial, sensibilidades y especificidades de 100%. Para neumotórax completo, sensibilidades del 100% y especificidades del 96%. Y para neumotórax oculto, sensibilidades de 79% con especificidades del 100%. Y nosotros, a través de la aplicación del protocolo Blue, como veremos más adelante mediante un mentefacto, podemos identificar varios mecanismos de disnea. Esto a través de el catálogo del paciente dentro de algún perfil. Más adelante hablaremos de los perfiles y explicaremos en qué consiste. El primer mecanismo de disnea a tratar es el edema agudo de pulmón. El paciente, cuando presenta un edema agudo de pulmón, se cataloga dentro del perfil B. Y la identificación de un perfil B tiene una sensibilidad de 97%, una especificidad de 95%, un valor predictivo positivo de 87% y un valor predictivo negativo de 99% para identificar un edema pulmonar agudo de pulmón. En el caso del paciente con un asma severo agudo o con una exacerbación del EPOC, vamos a encontrarnos con un perfil A sin trombosis venosa profunda y sin PLAPS. Más adelante hablaremos de lo que es un PLAPS. Esto con una sensibilidad de 89, especificidad de 97, valor predictivo positivo de 93 y valor predictivo negativo de 95. Para el embolismo pulmonar vamos a hablar de que el paciente tiene un perfil A con trombosis venosa profunda, esto con una sensibilidad de 81, una especificidad de 99 y un valor predictivo positivo de 94 y un valor predictivo negativo de 98. Para el neumotórax hablaremos que el paciente tiene un perfil A', o sea un perfil A con un punto pulmonar. Más adelante hablaremos lo que es el punto pulmonar, pero el punto pulmonar es un signo ecográfico patognomónico de neumotórax y el paciente que entra en esta categoría va a tener un neumotórax con una sensibilidad de 88%, especificidad del 100%, valor predictivo positivo del 100% y valor predictivo negativo de 99%. Y en el caso de la neumonía, el paciente que tiene una neumonía podría estar en alguno de estos cuatro perfiles. En alguno de estos cuatro perfiles con una sensibilidad de 89%, una especificidad de 94%, un valor predictivo positivo de 88% y un valor predictivo negativo de 95%. Ahora, en esta figura se muestran los puntos estandarizados que se utilizan en el protocolo Blue para poder explorar los pulmones. Se aplican las dos manos sobre el tórax del paciente y lo hacemos de la siguiente manera, como podemos ver en la imagen. El dedo meñique superior lo vamos a poner justo por debajo de la clavícula y las yemas de los dedos las vamos a poner a nivel de la línea media y la mano inferior la vamos a poner justo debajo de la mano superior, excluyendo claramente los dedos pulgares, como pueden ver en la respectiva imagen. El punto que encontramos aquí en la mitad de la mano superior se conoce como punto blue superior y es un área de exploración, y el punto que está en la mitad de la mano inferior se conoce como punto blue inferior y va a estar a nivel de la mitad de la palma inferior. Y estos puntos
teóricamente siguen la anatomía del pulmón y evitan tanto como sea posible el corazón. De igual forma, puede explorarse más a fondo moviendo el transductor tanto anterior como posteriormente, no hay ninguna limitación. Ahora, habíamos mencionado previamente perfil. A continuación desglosaremos este algoritmo. Pero lo primero y más importante, ¿qué es un perfil del protocolo Blue? Un perfil es un patrón ecográfico que se asocia con la presencia o la ausencia de determinados artefactos durante la exploración pulmonar y durante la exploración extrapulmonar. ¿Cómo así que durante la exploración extrapulmonar? El protocolo Blue involucra territorios venosos de las extremidades inferiores en busca de algunos patrones que pueden ser sugestivos de una trombosis venosa profunda. Ahora, cuando nosotros estamos evaluando un paciente, lo primero que tenemos que buscar ecográficamente, y esto se hace con un transductor lineal, es la presencia de deslizamiento pulmonar anterior. La presencia de deslizamiento pulmonar o de deslizamiento pleural mediante la identificación de un signo que se conoce como el signo del camino de hormigas, que más adelante lo veremos, nos indica a nosotros que el paciente está, en caso de que sea generalizado, en un perfil B o en un perfil A. En el caso de que esté presente solo en algunas partes, el paciente puede tener un perfil AB o un perfil C. Y en el caso de que el paciente tenga una abolición del mismo, puede ser un perfil A' o puede ser un perfil B'. Más adelante lo veremos. Ahora, cuando nosotros nos encontramos un perfil A, podemos tener alguno de los dos siguientes patrones. Y vamos a identificar el patrón dependiendo si nosotros exploramos y encontramos trombos en las extremidades inferiores, en el territorio venoso de las extremidades inferiores. Dependiendo de lo que nosotros encontremos, si encontramos una vena trombosada, vamos a hablar que el paciente tiene un perfil A con trombosis venosa profunda y esto se asocia con una tromboembolia pulmonar. En el caso de que no encontremos ningún compromiso en las venas, vamos a pasar a ver si el paciente tiene un punto PLAPS. Si el paciente tiene PLAPS, estamos hablando de que el paciente tiene asociado un síndrome pleural o alveolar posterolateral y esto se asocia con neumonía. En el caso de que no lo encontremos, posiblemente el paciente se encuentre dentro de un perfil que se conoce perfil A, no PLAPS, sin trombosis venosa profunda, y esto es compatible con una exacerbación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con un episodio de asma severo. En el caso del perfil B, el perfil B se caracteriza por la presencia de muchas líneas B acompañadas de deslizamiento pleural y esto indica edema pulmonar. Tenemos otro perfil que es el perfil B', que lo vemos aquí cuando el deslizamiento pleural está abolido y se caracteriza, además de la ausencia del deslizamiento pleural, por la presencia de líneas B. Y esto se da porque, por ejemplo, en el caso del síndrome intersticial inflamatorio o en el caso de las neumonías, el tabique interlobulillar subpleural empieza a exudar fibrina y empieza a oler el deslizamiento. Tenemos otro perfil que es el perfil AB. El perfil AB es un perfil mixto, tiene líneas A y tiene líneas B y es un perfil que se asocia con neumonías, al igual que el perfil C. El perfil C se refiere a un perfil de consolidación pulmonar anterior o de engrosamiento de la línea pleural. En cuanto al perfil A', el perfil A' puede tener punto pulmonar, este es un signo indicativo de neumotórax o puede que no tenga un punto pulmonar. Y si nos encontramos un perfil A' sin la presencia de puntos pulmonares, vamos a necesitar de otro tipo de estudios paraclínicos. También vale la pena mencionar el protocolo FOLS. El protocolo FOLS es un protocolo de administración de fluidos limitado por ecografía.
Aunque este protocolo aún no esté respaldado por estudios clínicos, debe considerarse como una posible fuente de ayuda en situaciones difíciles. Este protocolo se basa en la clasificación hemodinámica de Wales para el choque. Tenemos choques distributivos, obstructivos, hipovolémicos y cardiogénicos. Y este protocolo FOLS mezcla la ventana de exploración cardíaca y el protocolo Blue con la finalidad de definir si existe un beneficio en la administración de líquidos o no. Entonces, lo primero que vamos a descartar es el choque obstructivo. Para eso vamos a utilizar un transductor para hacer una exploración cardíaca. Esto se hace mediante un transductor convexo o sectorial. Vamos a buscar dilatación del ventrículo derecho, que es compatible con una tromboembolia pulmonar. Vamos a buscar la presencia del signo de la D precisamente, y vamos a buscar también la presencia de taponamiento pericárdico, que esto nos indica un choque obstructivo. En el caso de que no encontremos ninguna de estas alteraciones, vamos a aplicar el protocolo Blue, vamos a buscar a través de la utilización de un transductor lineal la presencia de signos sugestivos de neumotórax, como el punto A, que hace parte del perfil A', o vamos a buscar, por ejemplo, la presencia de un signo del código de barras que nos orienta a un neumotórax. En el caso de que descartemos un choque obstructivo, pasamos a descartar un choque cardiogénico. Esto lo vamos a descartar mediante la identificación de la presencia o mediante la ausencia de signos sugestivos de edema de pulmón mediante la aplicación del protocolo Blue a través de la identificación de líneas B, que catalogarían al paciente en un perfil B, y el perfil B es compatible con un edema agudo de pulmón. En caso de que descartemos esto, pasaríamos a explorar la existencia de un choque hipovolémico. El paciente con choque hipovolémico suele encontrarse en el perfil A. De igual forma, nosotros podemos confirmar o podemos llenarnos de argumentos sobre la existencia de un choque hipovolémico mediante el estudio de la vena cava inferior, mediante el estudio de su diámetro, mediante el estudio de su colapsabilidad, mediante la identificación de signos, mediante la exploración cardíaca como kissing heart, o mediante la identificación de un aumento en la variabilidad de la presión de pulso y en la variabilidad de volumen sistólico. Finalmente, en caso de que descartemos el choque hipovolémico, vamos a pasar a buscar un choque distributivo. Usualmente, el choque distributivo por excelencia es el choque séptico. Luego de iniciar los líquidos, debemos estar atentos de la aparición de líneas B, porque las líneas B se asocian con síndrome intersticial iatrogénico, y el síndrome intersticial iatrogénico es predecesor del edema alveolar. Este protocolo FOLS, si bien no se encuentra validado por estudios clínicos, es un protocolo sumamente interesante que podría disminuir el uso innecesario y liberal de líquidos en el contexto de choques sépticos, por ejemplo. Ahora, hablemos de los hallazgos normales. En condiciones normales, cuando nosotros exploramos pulmones, veríamos algunas capas ecogénicas que representan el tejido celular subcutáneo y muscular. Las costillas las vamos a ver como una línea ecogénica, como podemos apreciar acá. La costilla tiene una línea hiperecogénica que está seguida de una sombra acústica. Y esta sombra acústica se produce porque el hueso de la costilla refleja el haz ultrasonográfico. Por eso es que el hueso de la costilla es hiperecoico. Ahora, entre las costillas, debajo, vamos a ver la línea costal, y bajo ella vamos a ver la línea pleural. La sombra posterior de las mismas, en consonancia con la línea pleural, como vemos aquí, constituyen un signo que los ecografistas lo llamaron el signo del murciélago. En tiempo real, cuando nosotros estamos viendo esto, debemos identificar, como hemos venido diciendo, el deslizamiento de las dos superficies pleurales. Y este signo que les estoy comentando se conoce como el camino de hormigas. Y el camino de hormigas, que no es más que el roce de las pleuras, nos está indicando el deslizamiento entre la pleura parietal y entre la pleura visceral.
El parénquima sano en condiciones normales no es visible debajo de la línea pleural y esto se debe a que el sonido es atenuado por el aire. Entonces, al ser atenuado por el aire, produce distintos artefactos. El primer artefacto a mencionar son las líneas A, que las líneas A son artefactos de reverberación o líneas de reverberación y son la repetición de la línea pleural e indican gas. Estas se ven como líneas horizontales hiperecogénicas que son paralelas, como pueden ver donde tengo el cursor, y son equidistantes en relación a la línea pleural. Miren que la distancia de aquí a aquí es igual y la distancia de aquí a aquí es igual. O sea, están situadas a una distancia que es equidistante, valga la redundancia, por debajo de la línea pleural entre el transductor y la línea pleural. Las líneas B son unos artefactos que se caracterizan por ser hiperecoicos desde la pleura hasta el final de la imagen. En condiciones normales no deberían encontrarse o deberían encontrarse en una proporción muy pequeña. Hay otros artefactos similares a las líneas B que no llegan hasta el final de la imagen, que se conocen como colas de cometa, y las colas de cometa se originan desde la línea pleural pero no llegan hasta el final de la imagen ecográfica y las vamos a ver más adelante. Estas líneas se producen básicamente por reflexión de las ondas a nivel de los septos interlobulillares. En condiciones normales, como habíamos mencionado, no deben de estar, o en su defecto deberíamos ver una o dos. Hay otras líneas descritas en la literatura que son las líneas C. Las líneas C son líneas horizontales hiperecogénicas situadas a una distancia que no es múltiple entre el transductor y la línea pleural. Y finalmente están las líneas Z, que las líneas Z son líneas verticales hiperecogénicas que inician en la pleura pero que no llegan al final. Todas estas líneas que hemos venido describiendo se encuentran en la literatura, pero a estas últimas no suelen prestarle tanta atención como a las líneas A y las líneas B en los ATRACs de ecografía. En resumen, en la eco pulmonar normal, con el transductor lineal, vamos a ver líneas A y vamos a ver pocas líneas B, o no vamos a ver líneas B. En la congestión pulmonar vamos a ver más líneas B. Y cuando hay más de 3 en un espacio costal, en al menos 2 zonas, podemos diagnosticar un edema agudo de pulmón. En el contexto de falla cardíaca se puede considerar complementar esto con la medición de péptido natriurético, con la medición de radiografía de tórax. Las líneas A son líneas que en la mayoría de las ocasiones descartan la presencia de un neumotórax. Esto lo hacen con una sensibilidad de 95.3 y una especificidad de 91.1% y un valor predictivo negativo de 100%, a menos que nos encontremos ante la presencia de un perfil A', que el perfil A' ya lo habíamos mencionado previamente. Debemos mencionar también que la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos recomienda que cuando exploremos el pulmón, exploremos al menos 8 zonas o más, tanto a nivel anterior como a niveles laterales. Aquí en la imagen 1 vemos un pulmón aireado normal, vemos la línea pleural y la presencia de líneas A que son totalmente normales. La línea pleural la vemos aquí hiperecogénica, delgada, lisa y homogénea. Las líneas A, como habíamos mencionado, son paralelas a la línea pleural y son equidistantes entre sí y al espacio pleural y a la piel. Y en la imagen 2 vemos muchas líneas B, vemos también algunos signos de cola de cometa, además vemos que desaparecieron las líneas anormales. Estas líneas B están configurando un perfil que es el perfil B que habíamos venido discutiendo previamente y es un perfil que nos indica compromiso intersticial. Aquí vemos una imagen ecográfica pulmonar normal. Primero en la A vemos los territorios que podemos explorar mediante ultrasonido. Podemos dividir cuando el paciente está acostado el tórax en 3 zonas para cada hemitórax, o sea 6 zonas en total. Una zona superior a la línea medio clavicular, otra superior a la línea axilar anterior y otra superior e inferior a la línea axilar
media. Nosotros podemos entonces explorar todos estos territorios. En la imagen B vemos en modo bidimensional una pared. Debemos apreciar el signo del camino de hormigas, que es un signo que nos indica roce pleural. En la imagen C vemos la existencia de líneas B y vemos también la presencia de signos de cola de cometa. Algunas llegan hasta el final, otras no llegan hasta el final. Vale la pena mencionar sobre las líneas B que las líneas B se deben primero a un engrosamiento de los septos, y en este caso cuando se da un engrosamiento de los septos se conocen como líneas B7 porque existe 7 milímetros de separación entre ellas, y cuando se deben a un edema agudo de pulmón se conocen como líneas B3. Líneas B3, ¿por qué? Porque se encuentran separadas 3 milímetros la una de la otra. En modo M, en condiciones de normalidad, deberíamos ver el signo de la orilla de mar, que se compone por líneas horizontales encima de la línea pleural y un aspecto moteado por debajo. Para poder hacer un diagnóstico ecográfico mediante ecografía de pulmón, debemos correlacionarlo siempre con la clínica. Por eso debemos seguir el consejo del radiólogo. Si llegar al diagnóstico quieres correlacionar con la clínica, tú debes. Y a partir de ello buscamos nosotros problemas en la pared torácica, patología pulmonar, SDRA, ocupación, derrames, pérdida del roce pleural, entre otros. En otras palabras, buscaremos afecciones en la cavidad torácica, en la pleura y en los pulmones propiamente dicho. El eco de tórax también es un método sensible, y de hecho es más sensible que la radiografía, para poder identificar fracturas costales y esternales. En las fracturas agudas podemos observar el signo de la chimenea, que básicamente son reverberaciones verticales que inician en la fractura. Cuando la fractura es crónica, vamos a ver una imagen lineal irregular y pseudonudular en la cortical de la costilla afectada, con una sombra acústica posterior, y esto corresponde al callo de la fractura. Los hematomas y los desplazamientos entre dos fragmentos óseos secundarios a una fractura se ven como unas imágenes hiperecogénicas alrededor de la fractura, y obviamente tenemos otras pruebas complementarias a la ecografía pulmonar, como por ejemplo la radiografía de tórax, que tiene menor sensibilidad pero puede servir como método complementario. Ahora, la eco también permite caracterizar las adenopatías y guiar las funciones de las mismas. Permite, en correlación con la clínica, vuelvo y repito, discernir malignidad y benignidad, al igual que también es útil para orientar la pertinencia de estudios histológicos. En el caso de las adenopatías metastásicas tienen una ecogenicidad heterogénea. Son adenopatías que pierden el hilio graso central, están mal delimitadas, tienen una mala movilidad, pueden tener irregularidades en sus márgenes. En el caso de que exista diseminación extracapsular, la vascularización en las adenopatías malignas es irregular. En el caso de las adenopatías por linfomas hay una excepción, y es que las adenopatías por linfoma se van a ver ecogénicamente como imágenes homogéneas o hipoecoicas. Van a ser redondas, van a ser bien delimitadas y van a tener una buena movilidad, o sea, van a ser relativamente similares a las adenopatías normales, tal vez más grandes, pero se van a ver similares, además de que la vascularización de los linfomas es normal. En el caso de las adenopatías inflamatorias, estas van a tener una ecogenicidad que va a tener unos márgenes hipoecoicos, van a preservar el hilio central, van a tener una distribución principalmente longitudinal y van a tener también una vascularización regular. Acá vemos una adenopatía típica que es ovalada, con bordes bien definidos, con un hilio central lineal, con un parénquima homogéneo e hipoecoico, sin alteraciones focales y con un diámetro anteroposterior menor de 1 centímetro. En cuanto al neumotórax, la ecografía, como habíamos mencionado, tiene una sensibilidad mayor que la radiografía y tiene una especificidad similar. El neumotórax se diagnostica básicamente
por la ausencia de deslizamiento pleural. Podemos encontrar la presencia de líneas A, pero serán un patrón A' o un patrón con punto pulmonar, como hemos venido hablando. Ese signo, que básicamente es el punto de separación de la pleura visceral y la pleura parietal, es el que se conoce como signo del punto pulmonar. En el neumotórax también podemos encontrar la presencia del signo de código de barras, y en ocasiones, cuando estemos utilizando un ecógrafo sectorial, vamos a poder encontrar la presencia de hemotórax. Vale la pena mencionar que la existencia de deslizamiento pleural tiene una sensibilidad de 95.3%, una especificidad de 91.1% y un valor predictivo negativo de 100% para descartar neumotórax, mientras que su ausencia tiene una sensibilidad del 98.1 y una especificidad del 99.2. El signo del código de barras, que podemos ver aquí en conjunción con el signo de punto pulmonar, esta parte hace referencia al pulmón aireado y esta parte hace referencia al pulmón que tiene neumotórax. Usualmente los neumotórax no son totales ni son parciales, por lo cual vamos a tener unas zonas donde hay signo de código de barras, que son las zonas donde hay neumotórax, y unas zonas donde hay pulmón aireado, que son las zonas donde vamos a encontrar el signo de la playa. El signo del código de barras también se conoce como el signo de la estratosfera y es un signo que tiene una sensibilidad de 98.1 y una especificidad de 99.2 para el diagnóstico de neumotórax. Como hemos venido mencionando, la existencia de un punto pulmonar es 100% específico de neumotórax y este signo se produce, como hemos explicado, cuando coexisten en la misma imagen hallazgos de un pulmón normal, o sea, deslizamiento pulmonar y líneas A, con hallazgos de la presencia de un neumotórax, o sea, ausencia de deslizamiento. El punto pulmonar nos permite a nosotros definir si un paciente va a requerir la colocación de un tubo. Cuando la localización del punto es a nivel de la línea axilar media, vamos a necesitar un tubo. Si es antero superior a la altura del segundo espacio intercostal, el manejo va a ser conservador. Cuando los pacientes tienen enfisema subcutáneo, vamos a poder encontrar la presencia de unas líneas que se conocen como líneas E. Y las líneas E son líneas verticales hiperecogénicas que se originan desde el inicio de la imagen ecográfica. De hecho, las líneas E también pueden aparecer por cuerpos extraños parietales. Aquí podemos ver la presencia de líneas E que las habíamos mencionado pues previamente, en este caso asociadas con un enfisema subcutáneo. El punto pulmonar es un punto que lo podemos encontrar en el modo M como una alternancia entre los signos de orilla del mar y el signo de la estratosfera. Hay un algoritmo para neumotórax planteado por Razzina. Básicamente este algoritmo empieza mirando la presencia de deslizamiento. Si es positivo no hay neumotórax, si es negativo busca la presencia de líneas B. Si hay líneas B no hay neumotórax, si es negativo busca la presencia de un signo de punto pulmonar. Si es positivo esto diagnostica neumotórax con una sensibilidad de 92%. Si es negativo busca el signo de pulso pulmonar. Si es negativo se sospecha de neumotórax, pero si el signo de pulso pulmonar es positivo se descarta el diagnóstico de neumotórax. ¿Qué es el signo del pulso pulmonar? El signo del pulso pulmonar fue un signo descrito por Lichtenstein en el año 2013 en una publicación del Intensive Care Medicine. Y este signo se da cuando la pleura parietal y la pleura visceral están en contacto, pero la ventilación regional está alterada. Y eso significa que hay una ausencia confirmada de la ventilación regional y tiene una sensibilidad de 93% y una especificidad del 100%. El signo de pulso pulmonar se ve en modo M
Se ve aquí donde vemos la flecha, acá, acá y acá, y básicamente ese signo es el resultado del movimiento relativo de la pleura debido a un movimiento propagado por la frecuencia cardíaca. Cuando nos encontramos la ausencia de deslizamiento pulmonar, pero la presencia de líneas B y también la presencia de el signo de pulso pulmonar, también con la presencia de un punto pulmonar como signo adicional, vamos a poder diagnosticar algo que se conoce como neumotórax septado. Pero cuando nos encontramos la ausencia de signo de pulso, esto es sugestivo de neumotórax. Ahora, en cuanto al derrame pleural, cuando nosotros utilizamos radiografía para poder diagnosticar un derrame pleural, vamos a necesitar como mínimo más de 150 mililitros. Cuando estamos en una proyección póster o anterior. Y cuando estamos en una proyección lateral vamos a necesitar 75 mililitros. Sin embargo, la ecografía, con una sensibilidad de 94% y una especificidad de 99%, detecta la existencia de líquido a partir de 5 mililitros. Mientras que la radiografía tiene una sensibilidad de 51% y una especificidad de 91% para diagnosticar derrames pleurales. En los derrames pleurales no complicados vamos a ver simplemente una zona anecoica que no va a tener septos, mientras que en los complicados vamos a ver unos ecos internos con septos. En el caso de los hemotórax vamos a ver una ecogenicidad que es difusa. En el caso de la falla cardíaca vamos a ver un líquido que es anecoico. Esto se debe a que los trasudados puros suelen ser anecoicos, mientras que los exudados solamente van a ser anecoicos en un 14%. Suelen tener zonas con ecogenicidades variables. En los derrames es posible que también veamos un signo que se conoce como el signo del remolino, y básicamente estos son ecos en el interior del derrame que se mueven en espiral. Podemos encontrar también la presencia del signo de cabeza de medusa. Aquí podemos verlo. Este signo básicamente se identifica localizando el transductor a nivel del diafragma. Luego empezamos a ascender ligeramente, buscamos líquido libre y podemos ver una zona donde el parénquima pulmonar está flotando. Aquí lo podemos apreciar. Este es un paciente real al que le hicimos una toracentesis y obtuvimos este líquido. Este líquido explica por qué vemos este efecto que se conoce como efecto Rayleigh, y no es más que la dispersión del haz ultrasonográfico por el tamaño posiblemente de las partículas que había dentro de este exudado. Cuando un paciente tiene una gran cantidad de líquido o de derrame pleural, puede experimentar hipoxia y disnea. En modo M, el movimiento de la pleura visceral con la respiración va a causar un signo que no vemos acá, que se conoce como el signo del sinusoide. Además, en la eco, los nódulos que sean mayores de 5 milímetros también los vamos a poder observar. También se puede observar en Doppler color el movimiento del derrame pleural en la cavidad, y esto es lo que se conoce como signo del color líquido, que aquí lo podemos apreciar. También podemos apreciar la existencia de hidroneumotórax. El hidroneumotórax se puede ver cuando encontramos artefactos de reverberación en el interior de un derrame pleural, y esto es indicativo de aire y se llama signo de la cortina. Para poder cuantificar un derrame, podemos medir la distancia interpleural más grande y la multiplicamos por 20. Esto nos va a dar un valor estimado. Aquí vemos otras imágenes interesantes. La imagen 1 es una imagen característica de una neumonía. Vemos también un pequeño derrame pleural en el hemitórax. Este es un hemitórax derecho. ¿Por qué sé que es un hemitórax derecho? Porque vemos el hígado y el derrame se ve aquí donde está el arterisco. Es un derrame que es anecoico con una tendencia a tener algunas zonas hipoecoicas, y adyacente podemos también apreciar la existencia de una consolidación.
Acá lo pueden encontrar. En la imagen 2 vemos un derrame paraneumónico, vemos una cámara que es anecoica, esa cámara anecoica es el derrame, mientras que vemos también la presencia de una consolidación, y la consolidación es esta que vemos acá. Aquí está el derrame, que es esa cámara paraneumónica del derrame, y acá vemos una consolidación. En la imagen 3 vemos un hemotórax postraumático. Llama la atención la parte superior de la imagen, donde podemos encontrar un discreto efecto Rayleigh. Aquí vemos un empiema. El empiema se observa como un derrame pleural complejo que tiene septos internos. Los septos internos están acá donde están los arteriscos o tengo el cursor. También vemos una teledictasia pasiva del pulmón. La teledictasia pasiva del pulmón es aquí donde está la P. Y si se percatan, el parénquima del pulmón tiene algo que se conoce como hepatización, y eso se debe a que el parénquima pulmonar adopta una morfología similar al hígado. Eso se conoce como hepatización. Y en relación a las atelectasias, vale la pena mencionar algunas cosas. Primero, debemos recordar que el parénquima tiene una disposición triangular con márgenes irregulares. Cuando la consolidación tiene aire atrapado y ese aire atrapado no se mueve con la inspiración, se conoce como broncograma aéreo estático. Pero si el aire en el interior de la consolidación se mueve con los movimientos respiratorios, se conoce como broncograma aerodinámico. Existen unas atelectasias que son las atelectasias obstructivas, y las atelectasias obstructivas se producen por lesiones endobronquiales o por tapones de moco. La lesión central obstructiva la vamos a ver como una consolidación homogénea e hipoecóica con mínimo derrame pleural y líneas anecoicas sin señal de Doppler color. Y esto que les acabo de comentar se conoce como el signo del broncograma líquido. En los hallazgos de lesiones nodulares, en el caso de las atelectasias obstructivas, vamos a tener que utilizar Doppler color para poder distinguir entre un absceso, que el absceso es no vascularizado, de una metástasis, por ejemplo, porque las metástasis son vascularizadas. Hay otras atelectasias que se conocen como atelectasias adhesivas, y las atelectasias adhesivas se ven como consolidaciones lineales pequeñas asociadas a un aumento de las líneas B, asociadas a disminución del deslizamiento pleural. Acá podemos apreciar otras alteraciones. Ecográficamente, las enfermedades pleurales benignas son poco frecuentes, pero en el caso de que se ven como una imagen ecogénica que es bien delimitada. Por ejemplo, en el caso de un lipoma, un condroma, un chawoma o un tumor fibroso. En el caso del tumor fibroso pleural se va a ver como una masa pleural homogénea que es hipoecogénica y que tiene bordes limitados, mientras que las lesiones malignas van a ser lesiones que tienen focos anecoicos y focos que también pueden ser hiperecoicos, y estos se van a dar por necrosis o por hemorragia. Las lesiones malignas también pueden verse como lesiones nodulares o lesiones aplanadas de base ancha que son hipoecogénicas. Otra lesión que podemos encontrar son los mesoteliomas. Los mesoteliomas se asocian con engrosamientos, y esos engrosamientos se asocian a su vez con invasiones de la pared torácica y del diafragma. En la imagen 1 vemos un carcinoma epidermioide que está afectando el pulmón de un paciente. Vemos un derrame metastásico con nódulos sólidos a nivel de la pleura parietal, y esto corresponde básicamente a la metástasis en cuestión. La M es la metástasis que les estoy describiendo. La segunda imagen muestra una masa pulmonar heterogénea con bordes bien definidos y con un refuerzo acústico posterior, y la tercera imagen muestra un carcinoma epidermioide. En la tercera imagen hay implantes pleurales, y estos implantes pleurales son los que vemos aquí con la M. También vemos un derrame pleural, y finalmente en la cuarta imagen vemos un flujo Doppler color dentro de la metástasis pleural. Era lo que estábamos hablando. Las metástasis son vascularizadas, a diferencia de los abscesos que son no vascularizados. Aquí en la imagen 1 vemos una carcinomatosis pleural, y aquí en la segunda imagen vemos un lipoma con las características que habíamos mencionado. Aquí
destaca mucho el hecho de que es un lipoma, y sabemos eso porque tiene unos bordes definidos y tiene un interior anecoico. Aquí en la imagen A1 vemos un carcinoma broncogénico que está en contacto con la pared torácica. En la imagen A2 vemos un engrosamiento y una desestructurización de las líneas pleurales. Vemos un punto blanco, que ese punto blanco es el que está precisamente ilustrando esa desestructurización y ese engrosamiento de la línea pleural. También vemos abundantes líneas B. Acá podemos apreciar que estas líneas B son por afectaciones de los septos interlobulillares, que en este caso preciso, según el texto desde el cual extraje la imagen, se debe a una linfangitis carcinomatosa. En la imagen B1 vemos una consolidación pulmonar y en la imagen B2 vemos un mínimo derrame pleural. Ese derrame pleural lo podemos ver aquí señalado con una flecha blanca. En el arterisco blanco vemos una consolidación y vemos también la existencia de una masa pulmonar, que es una masa pulmonar que en este caso es anecoica. La ecografía también sirve para poder evaluar el diafragma en contextos como parálisis diafragmática, disfunción diafragmática en el contexto postquirúrgico, en el paciente crítico. Es útil para el weaning del paciente, también para evaluar la función diafragmática en los pacientes con EPOC, etc. Básicamente el estudio del movimiento diafragmático se hace con una sonda convex en modo M y con el paciente en decúbito supino. El transductor lo situamos a nivel subcostal abdominal y tomamos como referencia el hígado para el diafragma derecho y el vaso para el diafragma izquierdo. El hemitórax izquierdo ofrece más dificultades de exploración por una cuestión anatómica, y esa cuestión anatómica es la presencia de la cámara gástrica. Una vez nosotros localizamos el punto de referencia, vamos a cambiar a modo M y vamos a medir la excursión diafragmática, o sea, la amplitud del diafragma. Acá vemos el diafragma. Esta excursión del diafragma va a ser diferente si el paciente está haciendo una respiración profunda, donde debería ser de 1 a 7, o si es una respiración lenta, donde debería ser de 0.3 a 1.8, o si es nasal, que en el caso de que sea nasal debería medir de 0.5 a 2.9. También va a variar la velocidad de la contracción. Ahora, el grosor del diafragma lo medimos con una sonda lineal a nivel del denominado punto frénico. ¿Dónde está el punto frénico? El punto frénico, anatómicamente, se localiza en la línea axilar anterior y es el punto donde el diafragma desplaza el pulmón cuando el paciente está teniendo movimientos respiratorios. En condiciones normales mide entre 1.5 a 2.8. Otra cosa importante cuando hablamos de la ecografía del diafragma es que gracias a los cambios en el grosor del diafragma cuando el paciente está respirando, va a ser importante que nosotros calculemos la fracción de engrosamiento. Esto con el objetivo de poder valorar el funcionamiento del diafragma. Y la fórmula de la fracción de engrosamiento va a ser igual al espesor al final de la inspiración menos el espesor final de la expiración sobre el espesor final de la inspiración multiplicado por 100, y el valor normal está entre 28 a 96%. En cuanto a los procesos tumorales pulmonares, debemos recordar los criterios ecográficos para sospechar de una lesión maligna. Estos proyectos ecográficos para sospechar una lesión pulmonar maligna son básicamente contornos irregulares de la superficie pulmonar, márgenes bien delimitados con el parénquima pulmonar sano e invasión a estructuras vecinas como la pleura parietal. Y esto va a causar una ausencia del movimiento de la lesión cuando el paciente respira. La presencia de invasión a la pleura visceral también va a causar una disminución del movimiento.
Otros criterios son neovascularización, como habíamos visto ahorita con unas imágenes de Doppler color. La destrucción de la arquitectura normal también va a ser otro criterio y el desplazamiento de los vasos también va a ser. Ahora, previo a finalizar, vamos a mencionar otros signos descritos por Lichtenstein. El primer signo que vemos es el signo de la fragmentación. Este signo se encuentra en el barrido transversal cuando utilizamos una sonda lineal y se trata de una imagen pobre en eco que está yuxtapuesta a la línea pleural. Acá podemos verlo apuntado con una flecha blanca. ¿Y esto qué indica? Esto indica una consolidación subpleural. La consolidación subpleural es esta línea roja discontinua. El segundo signo a mencionar es el signo sinusoidal o signo del sinusoide, que muestra al pulmón flotando libremente, lo habíamos descrito cuando hablábamos de derrames pleurales. Y el siguiente es el signo de la hepatización, que nos indica a nosotros consolidación lobar y ya lo habíamos mencionado, donde el pulmón adopta una ecogenicidad similar al hígado. Aquí podemos apreciar un pequeño resumen sobre todo lo que tratamos en esta conferencia. Muchas gracias.